Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire dónde está la bendición de todas las familias de la tierra. Dígale al que está a su lado: en este versículo está la bendición de todas las familias de la tierra. De su familia y de mi familia, dígaselo. De su familia y de mi familia, dígaselo. Amén. El asunto a tratar a continuación: pro judíos. Pueden tomar asiento. Pro judíos. Bueno, lo que suceda en su vida también es consecuencia de lo que usted le haga a Israel. En este sentido, si no le hace nada, no pasará nada en su vida y dejará de tener un ingreso más. Mire, hay gente que tiene ingresos porque hace trabajos para los universitarios, y además tiene ingresos porque vende almuerzos en el vecindario, y además tiene ingresos porque le lava la ropa a un familiar que le reconoce y le da para los dulces por lavarle la ropa. ¿Me estoy explicando? Cuando no le hace nada a Israel, no pasará nada en su vida y dejará de tener ingresos. En el Señor, un ingreso puede venirle por honrar a su papá y a su mamá. Un ingreso puede venirle por dar limosna al pobre. Un ingreso puede venirle por diezmar y ofrendar. Un ingreso puede venirle por dar las primicias. En el Señor, un ingreso viene por hacerle algo a Israel. En el Señor, un ingreso viene por hacerle algo a Israel. Y estoy seguro de que la mayoría no estaba recibiendo ingresos por esto. Estoy seguro de que la mayoría en la iglesia no estaba recibiendo ingresos por esto. Pero si lo bendice, será bendecido. Mas si lo maldice, será maldito. No a quien usted maldiga, no, sino usted por maldecir será maldito. Quien maldice a Israel será maldito. ¿Y esto por qué? Porque Israel es la ciudad santa y cumple un rol importante en la odisea global venidera, ya que posee la clave del futuro. Lo que sucede en el estado judío afecta lo que Dios está haciendo en el resto del planeta, pues Israel es como la niña de los ojos de Dios. Escrito está: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. La niña
es la pupila o el centro del ojo. Es uno de los sitios más delicados del cuerpo humano. Dios está hablando a través mío lo que dijo Zacarías. Cuando tocas a Israel, has tocado el sitio más delicado de mi ser. Cuando atacas a Israel o al pueblo judío, estás hurgando en el centro de mi ojo. Hazlo y verás lo que te ocurre. Pásenme por favor el videoclip que tenemos allí para compartir con todos ustedes. Mucha atención, por favor, mucha atención a esto. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. El mundo se enteró de la evolución del cáncer de uno de los presidentes más polémicos de la región. La repentina operación del presidente Hugo Chávez, realizada en Cuba por causa de un absceso pélvico. Se hicieron los exámenes diagnósticos, los cuales revelaron la existencia de un absceso pélvico. El mandatario anunció que le había sido extirpado un tumor cancerígeno de la pelvis. Esas dos estrategias permitieron verificar científicamente que no hay células malignas activas en este cuerpo que está aquí. El gobernante volvió a someterse a intervenciones quirúrgicas en La Habana. Días más tarde confirmó que sufría de una recurrencia del cáncer y que le había sido extirpado otro tumor. Chávez volvió a asegurarle al pueblo que estaba totalmente libre y curado del cáncer. Chávez anunció la reaparición del cáncer y afirmó que debía someterse a una nueva operación en La Habana. Ese día fue la primera vez que reconoció que su enfermedad le podría causar la muerte o alejarlo del poder. El 5 de marzo del año 2013, a las 5:20 de la tarde, el entonces vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro anunció al país en cadena nacional el fallecimiento del presidente de la República, Hugo Chávez. Cualquiera que hace daño a Israel de palabra o de hecho, con malicia y premeditación, experimentará al instante la ira de Dios. Alzar la mano o vociferar contra Israel es invitar a la ira de Dios. Escrito está: y a los que te maldijeren, maldeciré. Hemos visto un caso que lo confirma y la historia también lo ratifica. Si no, miren cómo terminó Egipto, nación que producía una riqueza que el mundo envidió. Egipto, por esclavizar y atormentar a los hijos de Abraham, fue azotada por la ira de Dios y en gran parte fue consumida. Hoy en día, Egipto no es ni el pálido reflejo de lo que fue para aquel entonces. Sin embargo, hoy Egipto, después de toda esta experiencia, es contada entre las naciones que apoyan a Israel. ¿Pero a qué precio? Los amalecitas comprobaron en carne propia la cólera del Señor cuando un día determinan hacer su objetivo destruir a Israel por completo. Y exactamente lo que los amalecitas planearon efectuar contra Israel, Dios lo hizo con ellos en cabeza del profeta Samuel y del rey Saúl. Amán planeó erradicar a los judíos de Persia.
iniciando por llevar a la horca a Mardoqueo, el judío que él más odiaba. Pero Amán y sus hijos terminaron en la horca que había preparado para la simiente de Abraham. Dios hizo a Amán tal cual lo que planeó él contra los judíos. Ahora, seguimos ahondando en la historia. Cuando España, por allá en el 1943, la reina de turno se encarniza emitiendo un decreto de expulsión contra los judíos que vivían allí, dizque para purgar la aristocracia española. Esto le acarreó a los españoles que a manos de Hitler padecieran una persecución jamás antes vista en esa nación, violenta, como la que padecieron un día los judíos por los mismos españoles. Y bien se puede decir que España, escuche esto, España no es ni el pálido reflejo de lo que era en 1943. Porque justo en el momento que ellos deciden arremeter contra los judíos, en ese día declina y cae como un imperio. Su gloria disminuye cuando empiezan a sacar corriendo a los judíos de su nación. En Inglaterra, otro reino que no es ni el pálido reflejo de lo que es hoy día. Ellos alguna vez la cogieron contra los judíos. Hasta uno de sus embajadores se opuso que Israel se volviera nación. ¿En qué año fue que se volvió Israel nación? En 1948. Pero en ese mismo año un embajador inglés se opuso a que Israel se volviera nación. Y luego que Israel se vuelve nación, oficiales de la corona inglesa encabezaron un ataque intentando eliminar el Estado de Israel en sus inicios. Y hoy día, por esto, esa reputación de Gran Bretaña de que el sol jamás se pondrá en sus dominios se ha desvanecido totalmente. Hoy, Inglaterra, comparado con la Inglaterra de 1948 y años atrás, es pequeña. Inglaterra es un reino pequeño. Hitler. ¿Ustedes sabían que Hitler fue líder espiritual de la Iglesia Católica? Sépanlo. Hitler fue líder espiritual de la Iglesia Católica Romana. Y en pos de la religión, con un respaldo de la religión, ultrajó verbalmente a los judíos, los degradó, excluyó, estigmatizó y restringió, al punto que más de 6 millones de judíos perecieron por sus manos. ¿Cómo terminó Hitler? Antes de suicidarse, le dejó una orden a sus fanáticos seguidores para que luego de su muerte lo cremaran y así no se burlaran de él como le pasó a Mussolini. Y la verdad no quiero imaginarme lo que está sufriendo este hombre con su séquito en la antesala al infierno. En fin, todos ellos, como muchos otros, un día tendrán inevitablemente que comparecer ante el rabí cuyo nombre es Jesús de Nazaret, quien será juez final. Guárdame, Señor. Es lo único que digo yo, guárdame, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y a los que te maldijeren,
maldeciré. Es que Dios, escuche esto, Dios custodia a Israel como el progenitor defiende a su único hijo. Los que bendicen a Israel se bendicen a sí mismos. Replíquelo usted. Y esto así porque la nación de Israel no fue creada por un acto de guerra. No. Una nación jovencita en la faz de la tierra, Emiratos Árabes Unidos. Es jovencita, 50 años tiene, 50 y un poquito más. Pero a diferencia de Israel, ella no fue creada por una declaración humana. Israel fue creada e instituida intencionalmente por Dios, a fin de recibir literalmente un lugar de heredad en esta tierra que le pertenece a Dios y la da a quien Él quiera. Dios decidió dar una porción especial de esta tierra a Abraham, Isaac y Jacob, y además selló su acuerdo en un pacto de sangre que ha jurado guardar para siempre. Entonces, abriendo un pequeño paréntesis, cuando Dios decide dar tierras en propiedad, entonces es que podemos, los que reciban esas tierras en propiedad, pueden decir que gracias a Dios la tienen. Algunos creen que la tierra que tienen la consiguieron ellos, pero es Dios quien la reparte. Cuando Dios se decide, es que da esas tierras en propiedad, y este es el año de recibir la vivienda propia. Este es el año de recibir la tierra para construir ese centro operativo de la iglesia y el lugar donde nos vamos a congregar para adorar al Señor. Israel es propiedad de Dios, su especial tesoro, tanto que a ella le delegó específicamente un arcángel, el arcángel Miguel, y tiene la orden de proteger a la nación. Y créanlo, Miguel supera en poderío la fuerza militar de cualquier ejército en la tierra. Además que el ojo vigilante de Dios está sobre la nación de Israel y su oído está inclinado sobre ella. ¿Para qué? Para con atención tomar nota de lo que se dice de ella. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Lo que se planea a favor o en contra de ella. ¿Quiénes la visitan? Lo que hacen en ese territorio y con esa nación. Porque he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. De manera tal que la prosperidad y el castigo depende de cómo tratamos a Israel. La prosperidad
y el castigo depende de cómo tratamos a Israel. A ver si usted lo puede decir. Ahora lo vamos a decir con más convicción. Al que está a su lado, dígaselo con convicción. Por eso los que batallan contra Israel, batallan contra Dios. Y los que bendicen de la forma que sea a Israel, bendicen al Señor. Por esto la promesa del Señor a Abraham cuando pactó con él, y que leímos al principio en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que si usted quiere que su Creador le sonría y a su vez gozar de su favor celestial, esté por los descendientes de Abraham, esté por los judíos, ore por ellos a diario, bendígalos a diario y préstese siempre que tenga la oportunidad para hacer aquello que resulta en beneficio, en bendición para esta nación. Pero habrá juicio severo y definitivo a todo acto indolente, indiferente, despectivo, antisemita, sean actos directos o indirectos. ¿Sabe cuál es la acción más importante que una nación, una comunidad, una persona, que usted y yo podamos efectuar? Es esta: ayudar, proteger, favorecer, apoyar, patrocinar con amor y compasión al Estado israelí. Claro está que no debemos jamás estar de acuerdo con posiciones ni políticas pecaminosas del Estado de Israel. Pero si nosotros o cualquiera de nosotros complica intencionalmente la vida de Israel, enfrentaremos la ira de Dios. Si de los que me están viendo y oyendo quieren de forma diligente y eficiente estar con Dios, junto a Dios, entonces deben estar con Israel. Deben estar junto a Israel, de su lado, y más en los momentos de necesidad. Así que no hay condición exaltada, por lo menos no a plenitud, sin que se bendiga a Israel. Algunos tienen una exaltación porque honran a su padre y a su madre, pero su exaltación no es completa porque no honran a Israel. La persona o la nación que bendice a Israel o al pueblo judío será exaltado por Dios. La persona o la nación que bendiga a Israel o al pueblo judío será exaltado por Dios, engrandecido, puesto en alto, bendecido. ¿Como quién? Como Labán, aquel engañador gentil que no era parte del pueblo judío, fue tremendamente bendecido por Dios a causa de un judío en su casa, Jacob.
O como Dios bendijo a la nación egipcia, un pueblo gentil, un pueblo que no era parte del Estado israelí. Sin embargo, Dios lo bendice tremendamente mediante un judío, su nombre José. Y fue por un judío que Egipto no murió de inanición. Escrito está: porque la salvación viene de los judíos. Y esto salió de la misma boca de Jesucristo. ¿Qué? Lo que está escrito en Juan 4:22. La salvación viene de los judíos. La salvación, la salud, la bendición proviene de los judíos. La bendición familiar de cada uno depende de esto. Sin los judíos no estaríamos aquí reunidos. Mire que los profetas, los patriarcas, los apóstoles, los que escribieron la Biblia, excepto Lucas, quien era de origen griego, en términos exclusivamente de derecho internacional, me refiero al vínculo de un individuo con un estado que tiene que ver con un territorio y un habitante de un país. Excepto él, todos los que escribieron la Biblia eran judíos por derecho internacional. María, José y Jesús de Nazaret, todos fueron judíos. Ahora, avancemos más en la historia. ¿Quién descubrió las vitaminas? Un judío. ¿Quién inventó el laringoscopio? Un judío. ¿Quién descubrió la vacuna contra el polio? Un judío. ¿Quién fundamenta la ciencia de la nutrición? Un judío. ¿Cuál fue el primer médico que identificó y completó con éxito una apendicectomía? Un judío. Hoy estoy hablando a través de un producto, de un equipo que junto con el gramófono lo inventó un judío. Otros judíos inventaron las calculadoras, el caucho sintético y el petróleo. ¿No les parece a ustedes extraordinario que por los judíos, quienes estadísticamente hablando constituyen, si es que no fallan las cuentas, el 1% de la humanidad? ¿No les parece extraordinario que por el 1% de la humanidad entera sea tan bendecida? Ahí sí debieron aplaudir, pero no lo digo para que aplauda. Ellos, los judíos, han contribuido grandemente en la literatura, la ciencia, el arte, la música, las finanzas, la medicina, el aprendizaje, siendo, permítame decirlo con todo el respeto, tan diminutos, entre comillas, comparados con otros pueblos, pero son tan prominentes en este planeta. Su importancia es estrambótica, sobre todo la comercial, es fuera de proporciones para la pequeñez de su tamaño. Mire que los egipcios, los babilonios y persas surgieron un día, influenciaron el planeta, pero ¿dónde están hoy? Se desvanecieron. ¿Qué son? Historia. Y luego aparecen en el escenario los griegos y los romanos, y en su época retumbaron, pero hoy ya no. Es más, no están.
Y así otras naciones han venido surgiendo, pero con el tiempo se han extinguido. Ahora miren los judíos. Ellos ya estaban cuando los romanos y los griegos aparecieron. Ellos ya estaban cuando los babilonios, los egipcios y los persas aparecieron. Es más, ellos los vencieron en su momento. Y hoy día los judíos son lo que siempre han sido. Usted mira al pueblo judío y no hay retroceso en ellos. La nación judía es como un hombre o como una mujer come años. No les pasan los años. No se ven viejos. Todo lo contrario. No muestran debilidad, ni que les falta energía. Y su mente, que se caracteriza por ser alerta y decidida, no muestra embotamiento. ¿Sabe? Alguien dijo: todas las cosas son mortales, menos los judíos. Porque los demás poderes pasan, pero Israel permanece. Su condición exaltada está intacta y va en aumento. Y no es para menos. ¿Por qué? Porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Además de que están también bajo otra gran promesa hecha por Dios a través de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Acompáñeme y sígame en la lectura. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Impresionante. Con razón le dijo Eliseo a su criado Giesi cuando vino aquel ejército aparentemente a dañarlos: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y Giesi dijo: pero ¿cuándo? ¿A qué hora? Yo no veo a nadie, solo estamos usted y yo, lo demás es un ejército enemigo. Y el Señor le oró los ojos a Giesi y le pidió que se los abriera para que él viera lo que él estaba viendo. Y después de esa oración, ¿sabe qué vio Giesi? Un ejército de ángeles en carruajes de fuego a favor de Eliseo y de su siervo. Porque está escrito: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. De condición exaltada en la tierra. Entonces, ¿cómo se siente Dios cuando en la iglesia se manejan cosas que tienen que ver con su nación y la iglesia no le da la importancia que debería? Algunos están recibiendo solo una entrada del trabajo que tienen en horario laboral estricto. No tienen más entradas. Y se están dejando de recibir ingresos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué tantas ocasiones goza usted de los logros de los judíos sin caer en cuenta de ello? Muchos de ustedes me veían con este micrófono, pero ni les pasaba por la cabeza que ellos lo inventaron. Donde les pase por la cabeza, ¿sabe qué harían ustedes? Bendigo el pueblo de Israel, porque gracias a que ellos inventaron el micrófono, mi pastor puede hablarnos más claro y fuerte. Sin embargo, aunque ya lo saben, no lo bendicen. Mire que ya lo saben y no lo bendicen.
Porque la mayoría de cristianos viven desconectados de Dios. Por eso están a merced de su mente, de sus pasiones y de sus deseos. De lo que el diablo les pone y no de lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Qué tantas ocasiones goza usted de los logros de los judíos sin caer en cuenta de ello? Y eso que no he hablado de la cantidad de judíos que le han aportado a nuestras vidas a través de la diversión y las noticias. Todos esos son un testimonio fehaciente de que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso es que todo el que va a Israel vuelve más bendecido. Este planeta ha sido bendecido por el pueblo de Dios. Y es el testimonio de este pueblo lo que debe llevarnos a comprender lo que está escrito. Porque como dije hace un momento, Israel no es historia, Babilonia sí. Ahí está Israel. Impresionante. ¿No le llama eso la atención? Y no quiere tener nada que ver con el Dios de Israel, ni con la palabra del Dios de Israel, ni con el Salvador que envió el Dios de Israel. Impresionante. Y no quiere tener nada que ver con la iglesia que estableció el Salvador del Dios de Israel. Considérelo, porque Israel es real. Por eso es el tiempo de que bendigamos al pueblo de Dios. De esto depende la bendición de su familia. Yo no sé cuántos de ustedes ya bendijeron a Dios por el hecho de tener un micrófono que ellos inventaron. ¿Por qué debe Colombia respaldar a Israel? Porque la bendición de nuestra nación está supeditada a eso. No sé si está quedando claro este asunto, pero por si hace falta, el que tiene oídos para oír, oiga. Es lógico que el Señor favorezca grandemente a una persona que ame a Israel, y no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por ejemplo, como aquel centurión que deseaba que Jesús de Nazaret orara por su siervo enfermo, le pide el favor a los líderes espirituales judíos que intercedieran por él. ¿Recuerda cuál fue la intercesión que hicieron ellos para la sanidad de su criado? ¿Y cómo remataron la intercesión? Porque ama nuestra nación, maestro, y nos edificó una sinagoga. Ama nuestra nación. Nos edificó una sinagoga. Él no solo nos ama de palabra y de hecho. Hay una prueba, esa sinagoga. La intercesión de ellos se fundamenta en el amor práctico del centurión hacia Israel. Entonces Jesús de Nazaret no se pudo negar y hace la oración por el criado de ese siervo y fue sano. Y por allí hay otro centurión romano, Cornelio. Ese se hizo una buena reputación entre los judíos, además de ser muy caritativo con los judíos necesitados. Y por esto se benefició del principio de bendecir a los judíos. ¿Cuál fue? Dios derribó, ese beneficio fue que Dios derribó el muro religioso que impedía que los judíos se relacionaran en temas espirituales con los no judíos, es decir, con los que no pertenecen legítimamente al Estado de Israel.
Y para esto Dios se vale nada más y nada menos que del apóstol Pedro, quien por voluntad divina fue enseguida a la casa de Cornelio, lo evangelizó, y los que se encontraban en ese preciso momento fueron salvos y llenos del Espíritu. ¿Y quién causó esto? Cornelio, el centurión romano, que con antelación bendecía ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y Dios derramó sobre él y su casa bendición hasta que sobreabundó. Para terminar, oiga esto: la hostilidad hacia los judíos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico, es pecado. Y el pecado condena el alma. Hoy, ¿sabe qué debería estar pasando? Quitándose un velo, cayéndose las escamas de los ojos espirituales, para comenzar a ver la hermosura del pueblo escogido, Israel, nuestro hermano primogénito, y amarlo. Reciba esa capacidad de ver con los ojos correctos al Estado de Israel. Recíbala. La mano de Dios dándole esa capacidad ahora. ¿Qué acaba de recibir usted? La capacidad de ver con buenos ojos, con ojos correctos, al Estado de Israel. Y hoy debemos reconocer que hemos olvidado amar a Israel, que hemos sido indolentes con Israel, indiferentes y negligentes en este sentido. Y por esto nuestra condición exaltada no era plena. Si hemos fallado en ese aspecto, entonces ¿por qué no piden perdón a Dios? ¿Por qué no doblar la rodilla? Señor, perdónanos porque hemos olvidado amar a Israel. Para con ella hemos sido indolentes, indiferentes y negligentes. Nos arrepentimos y nos volvemos a ti de todo esto, para que a partir de la fecha Israel esté en nuestro corazón, esté siempre en nuestra memoria, para que cuando tenga necesidad no seamos indiferentes y actuemos de la manera correcta, sin negligencia, en el nombre de Jesucristo. Amén.